Estados Unidos vive un momento muy particular en su vida electoral, con dos personajes que lo hemos estado analizando con ustedes. Un hombre que ha dado muestras palpables de que ya no se encuentra al 100% de sus capacidades para dirigir un país y otro que se caracteriza por sus mentiras como parte esencial de su discurso, de su narrativa y de una actitud que nada abona a lo que uno pensaría en la solución de problemas multilaterales. Incluso parecería una especie de personaje que le echaría un cerillo a un incendio. Pero realmente cae detrás de todo esto, realmente cae detrás en materia política, qué tanto las corporaciones están involucradas en toda esta discusión, quién manda en los Estados Unidos. Voy a platicar con mi querido y admirado maestro Jorge Mahfoud, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestra comunidad. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Muy bien. Un gusto hablar contigo otra vez. Igualmente, querido maestro. Oye, Mm. pues yo de entrada te preguntaría, Jorge, ¿a quién le conviene una situación en materia democrática de esta envergadura? Con dos personajes como Biden y Trump disputándose pues, la Casa Blanca del país todavía más poderoso del mundo, con el avance de la ultraderecha en varias regiones de Europa, con la atomización de partidos políticos por parte de los anarco liberales. ¿Qué escenario ves tú y si están vinculados entre estos? Volveríamos a un titular que habíamos puesto en algún artículo hace un par de años. La razón es que tenemos una democracia política y una dictadura económica. Y ahora ese juego, tú bien lo llamaste personajes, son dos personajes, no son personas, son personajes de ese juego, de ese circo, más bien mediático, para disimular la dictadura económica. ¿Qué es lo que está detrás de la democracia política? Que es una democracia vacía, cuando no hay una democracia al mismo tiempo económica, cuando no hay transparencia en dónde sale el dinero, quién financia los partidos políticos, quién financia los senadores, quién financia los presidentes, que cuanto más tontos, más histriónicos, más populares y mejor. De hecho, ya ahora en América Latina los buscan dentro de la farándula directamente, porque ya ni siquiera, bueno, no solo América Latina, tenemos en Europa y en muchos otros lados payasos electos, presidentes sin ningún antecedente político, lo cual el mismo sistema pudre a esos personajes y luego trata de buscar outsiders como si fueran algo limpio. Y son simplemente gente sin ningún compromiso, sin ninguna idea, sin ninguna conciencia ni de clase, ni ideológica, ni nada, pero sí con mucha vinculación y necesidad de financiamiento, que no estamos hablando de algunas donaciones, sino de millonarias donaciones, sin la cual no existe senador, no existe presidente electo. En este caso, vos decís que Biden no está en su 100%, no está ni en su 5% de su capacidad intelectual. De hecho, a esta altura es un abuso a un adulto mayor. Por parte de la familia y por parte del partido. Digamos, abuso desde el punto de vista de una persona, pues sigue siendo una persona. Pero creo que está poniendo todo esto en evidencia que acá no hay ninguna competencia democrática. Si hubiera competencia democrática, tendríamos a dos pesos pesados, intelectualmente claros, con programas. No existe programa ni siquiera del caso de Trump. Vos decís un personaje mentiroso, etcétera. Bueno, casi todo es político, no todo, obviamente, pero gran parte del éxito político es mentir o por lo menos manipular ciertas narrativas. Y Trump es un maestro en eso porque además coincide con el arte del negocio. El hombre del negocio es el hombre político actualmente. Usan el mismo lenguaje y la misma estrategia. Pero aparte de eso, de mentiroso, que no sería ningún pecado nuevo, es que tiene un programa político, económico, cero, nada. Simplemente confirmar ciertas clichés que más o menos coinciden con los de Biden, con algunos maquillajes. Yo tengo serias diferencias con mis colegas acá, que dicen, no, no es lo mismo Biden que Trump. Es decir, no, no es lo mismo en micropolítica. Por ejemplo, en la política de identidades, tribal,
claro, uno podría apoyar más a Biden que en un sentido de que es más abierto a las diferencias sexuales, raciales, etcétera, con antecedentes racistas brutales, pero bueno, comparado con Trump, uno podría decir, o con muchos votantes de Trump, que muchos vienen de la extrema derecha, como el neonazismo, etcétera, podríamos decir, bueno, prefiero este. Pero si vemos, esas son distracciones, profundas distracciones, para ocultar lo que realmente importa, que es quién tiene el poder financiero y económico. El poder financiero y económico explica la política, explica los medios, explica la geopolítica en gran medida, aunque estamos viendo fricciones en este momento. Pero creo que se le está yendo las manos porque han puesto a dos marionetas tan ridículas, y en el caso de Biden, que hace par de años que todos venimos insistiendo, ese hombre ha entrado en una decadencia que ya no puede continuar. Pero bueno, le servía a ese status quo económico, mediático, a ese lobby, porque ninguno de los dos está en contra de los grandes lobbies que manejan la política estadounidense, totalmente secuestrada. Y bueno, se le está yendo las manos porque está cayendo en una especie de ridiculez. Ahora, el peligro para la gente es que nos acostumbremos a esa ridiculez y digamos, bueno, es lo que hay. No hay otra opción. Pero sí hay otras opciones. Desde el punto de vista pequeño político, hay opciones personales. Está la gran Jill Stein en este momento, es independiente. Bueno, está también el profesor Cornel West, podría ser del Partido Republicano. Y bueno, paremos de contar porque nadie más se ha propuesto como candidato a la Casa Blanca, pero sí que hay miles, si no millones de gente mucho más preparada. Pero ¿cuál es el problema? Están demasiado preparados, mucha gente, no van a recibir ningún apoyo, al contrario, van a ser saboteados por el gran poder financiero que domina este país y lateralmente domina gran parte del mundo. Este poder financiero, como bien lo defines, Jorge, que define el aspecto político, ¿tú lo ves que está llegando a un límite? Es decir, que está ya agotando literalmente el sistema de partidos, pero a la vez el sistema capitalista. Bueno, sí, el sistema capitalista ya no es lo que era, es un postcapitalismo totalmente ficticio. Recordemos que el capitalismo, cuando nace la campiña inglesa, no en Holanda, como se dice, no con el libre mercado, porque el capitalismo destruyó el libre mercado, impuso sus centros de clase y nacionales al resto del mundo. Pero cuando nace en la campiña, separó la economía de la producción, alienó a la masa productiva y concentró el poder, abstrajo el poder, lo hizo abstracto y por lo tanto muy difícil de combatir. Antes se iba contra un rey, se le cortaba la cabeza, pero ahora cortas la cabeza y el sistema continúa perfectamente igual. Eso trajo lo que Marx luego analizó como el ciclo de crisis capitalistas, porque estaba basado en un sistema aparte de la producción que era básicamente la economía. Y ahora esa abstracción se ha radicalizado porque la economía mismo, la economía real, incluso está separada de las finanzas. Y el dólar, por ejemplo, la moneda global, está separada de cualquier cosa, es una ficción absoluta. Si antes era puro papel, desde el año 71, cuando Nixon termina con el padrón oro, sí, era ficción en gran medida, dependía de la fe, etcétera, pero hoy en día la impresión incluso se hace, como dijimos ya varias veces, en un teclado en los bancos privados. Entonces, todo se ha vuelto una ficción y al mismo tiempo vemos que a nivel geopolítico estamos en un terremoto geopolítico, hay grandes cambios. Mucha gente está tomando conciencia de esta ficción, no solamente en el sur global, que ya era ahora, aunque todavía quedan muchos colonizados en el sur global, por ejemplo, vemos cómo votó Argentina y muchos otros países, pero también y sobre todo en la juventud de Estados Unidos. Ya no están repitiendo ese discurso que sí lo repite ciegamente la generación mayor de baby boomers. Y eso se expresa en una diferente posición geopolítica, se expresa en una diferente visión nacional y económica aquí. ¿Hasta cuándo ese cambio post-capitalista, ese cambio post-americano, de la Pax Americana, va a llegar? No lo sabemos porque siempre van a haber reacciones. Y esas reacciones que estamos viendo es como que quememos todas las naves. Por ejemplo, a nivel geopolítico, bueno, terminemos con las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? China, básicamente, después Rusia, Irán.
en segundo término, y el sur global, es decir, perder la hegemonía que teníamos, que ya hay varias pruebas que se temía que en los años 90, cuando Estados Unidos era la única opción posible, según decía la misma Condoleezza Rice y muchos otros, el único modelo de vida, de existir, etcétera, aún así había fuertes dudas y se comenzó una agresividad de acciones en el resto del mundo, como todos ya sabemos, no vamos a volver sobre eso, pero que sí que hay un fuerte terremoto geopolítico y un fuerte miedo a que esa estructura brutal, abstracta, invisible, que nadie puede localizar para cortarle la cabeza, está comenzando a temblar. Por ejemplo, la hegemonía del dólar, por ejemplo, la hegemonía militar estadounidense a través del ascenso de China, de Rusia, y el cuestionamiento narrativo del derecho de Israel a hacer lo que se le antoje en Palestina, por ejemplo. Todos esos son síntomas muy claros de que hay un fuerte terremoto en todos los niveles. Um, y en la política estadounidense lo vemos con esa metáfora de dos seres totalmente decadentes, seniles, como un reflejo de lo que es un gran imperio que se desmorona. Ah, y esos son Biden y Trump en este momento. El peligro es que todo eso se traduzca en una tercera guerra mundial, ya dijimos, luego de Ucrania, de Palestina, sería Taiwán el tercer punto y el último antes de la tercera guerra mundial. Pero eso es lo que está buscando. Y además, y no quiero extenderme mucho, pero si vemos que incluso la intelectualidad estadounidense que están los bestsellers, vende más libros, que aparecen en CNN, en todas las partes, como Zachariah o Joseph Stiglitz, que era un economista bastante a la izquierda, digamos. Hace poco publicó un artículo y el New York Times dice el economista que considera que solo el gobierno salvará el capitalismo, y eso en gran medida es verdad. Es una contradicción interna del capitalismo, pero podría retardar ese colapso, pero él mismo dice, debemos salvar el capitalismo, y usando los recursos de la izquierda, del socialismo, etcétera. Bueno, no es nuevo, lo hizo Roosevelt en los años 30, eso es claro. Pero si vemos, por ejemplo, otra intelectualidad, no digamos tanto la academia, porque la academia, lamentablemente, muchos viven encerrados en una burbuja, pero esa que va al público, como la de CNN, los comentaristas, escriben libros y con el mismo concepto. Hay dos opciones, señores. Una es la totalitaria, comunista china, etcétera, y otra es la liberal, democracia que apoya las libertades occidentales. ¿Cuál es la mejor? Elija. Pero ese no es el punto. Aquellos que no somos comunistas, no estamos diciendo, bueno, que China imponga su modelo en el mundo. Lo que estamos diciendo es que ninguno de los lados tiene que imponer su modelo, porque eso es una dictadura global brutal, como lo ha sido a lo largo de toda la historia del capitalismo o de la era moderna, los imperios, democracias liberales. Somos los mejores, somos la libertad, llevamos la esclavitud a todo el mundo, queremos expandir la esclavitud en nombre de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a la misma manía, obsesión anglosajona, que al mismo tiempo es la manía de acumulación capitalista. Es decir, si alguien piensa diferente, si alguien quiere hacer su existencia de otra forma en otro país, vamos allá, porque es nuestro enemigo. Y ahora tenemos que declarar a China nuestro enemigo. Bueno, Trump y Biden básicamente tienen esa visión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez Trump un poquito menos intervencionista, pero tan imperialista como Biden. Y los dos con ese modelo de libertad, libertad para los gays y para los negros, significa al mismo tiempo imponer, como recuerdan la imposición del pseudo democracia en Irak, vamos, invadimos, imponemos la democracia, llevamos la libertad, o como llevamos la libertad a los negros en América Latina, lo decían al principio del siglo XX. Bueno, ese es el gran problema de este modelo decadente, no solo postcapitalista, sino post-anglosajón y post-americano. Desde el debate hasta lo que es esta disputa electoral entre Biden y Trump es, es la metáfora de esa terrible senilidad o decadencia que está viviendo en este momento el imperio estadounidense, que ojalá se libere de su propia obsesión y decida ser feliz de una vez por todas con lo que tiene. Hablamos ahorita, querido Jorge, lo mencionabas, la crisis de las democracias liberales, en pocas palabras. ¿Hay ya este rompimiento entre abajo y arriba? Es decir, hemos dejado la discusión de la economía en los ricos y obviamente a los ricos no les interesa la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie.
Pero hay ya este rompimiento, me refiero a la confianza por parte de los de abajo hacia sus líderes, hacia sus autoridades, hacia esas personas que supuestamente tendrían que solucionar sus problemáticas. Probablemente, bueno, es un tema yo no quiero usar la palabra evangelización, pero metafóricamente, de convencimiento a través de la repetición mediática de los de arriba de que, como recuerdan, en la época de la esclavitud, nosotros somos necesarios para que los esclavos puedan comer todos los días. Nosotros somos la civilización. Es la misma concepto de la democracia liberal. Por mucho tiempo eso funcionó, hasta hace muy poco, pero la gente ha comenzado a perder esa fe. Así como está perdiendo la fe en el dólar, por ejemplo, o la fe en la Pax Americana, y está comenzando a ver con retroceso, repito, Argentina es un retroceso, otros países son retrocesos, pero hay un crecimiento de esa nueva conciencia de que no necesitamos a los ricos para vivir, no necesitamos que nos vengan a enseñar lo que es ser el mundo libre, lo que es el ser el mundo liberal, porque siempre hicieron lo contrario. En nombre de la libertad impusieron dictaduras, abiertas dictaduras, y cuando no eran dictaduras militares como en África, América Latina o en Asia, eran endeudamientos brutales como en este momento está viviendo ese sur global o esos de abajo, globalmente o incluso acá en Estados Unidos. Los de abajo están viendo de que ese discurso se lo han creído y es muy difícil borrarse una creencia como en una religión o un partido político, muy, muy difícil, pero las nuevas generaciones sí que están siendo más resistentes a creerse ese discurso o las protestas en las universidades fue uno de esas manifestaciones, pero veamos, por ejemplo, en las encuestas en la juventud estadounidense, aquellas cosas que eran tabúes antes, ahora son aceptadas o una posibilidad, una alternativa a ese gran modelo del sueño americano, del capitalismo, del egoísmo individual como el motor del progreso general. Y están viendo, bueno, pero estamos todos endeudados, estamos en una decadencia de la clase media, estamos frustrados y en primera instancia toda esa frustración se ha trasladado a buscar ir a lo más visceral, que es la derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos. Empezó primero en Estados Unidos con el Tea Party en la época de Obama, por obvias razones también económicas, se fue tratando de articular esa frustración en algo visible, muy típico de la cultura protestante. Y eso, esa frustración se desea, como en América Latina antes intentaba resolver apoyando militares que golpearan la mesa y pusieran el orden. Bueno, en este caso van hacia una extrema derecha que a veces es claramente fascista y neonazi como solución. Pero ¿hasta cuándo va a llegar, vamos a vivir en esa etapa como en el siglo XX vivimos o vivió el mundo esa etapa pre-fascista y luego la Segunda Guerra Mundial? ¿Llegaremos a una Tercera Guerra Mundial a través de ese camino? Nadie lo sabe porque la historia todavía no está hecha. Pero una posibilidad es que las nuevas generaciones digan, bueno, no es por ahí el camino. El camino es de terminar con este abuso, ese robo diario de las élites que no solamente nos roban los impuestos para ir a invertirlos a la guerra y esas guerras que van a darle aún más retorno a sus industrias de la muerte, sino que tenemos que pensar desde el punto de vista de clase y de volver a equilibrar las sociedades. Pero otra vez vuelvo al mismo sistema. La abstracción es tanto que alguien diría, bueno, ¿dónde está la cabeza de ese monstruo? ¿Es BlackRock? ¿Es Vanguard o Vanguard? ¿Son esas grandes supercorporaciones que tienen tanto dinero como todo Estados Unidos? Sí, son ellos, pero ¿dónde se corta la cabeza? ¿Con una elección? No, es irrelevante. Gane Trump o Biden, va a ser exactamente lo mismo. Ahí está el problema. ¿La democracia liberal va a dar una solución a eso? Aparentemente no. Ahora, ir a una dictadura es la solución. Bueno, yo no elegiría ese camino. Pero ¿cuál es la solución? Todavía no está clara. Yo no la tengo todavía muy clara. Tengo claro cuál es el problema. Eh, de financiar los partidos políticos, bueno, podría ser una solución, pero recordemos, en el 2010 la misma terriblemente corrupta Corte Suprema, y ahora lo vimos ahora con el último fallo, pero ya venía de antes, con corrupciones de bananeras, de jueces que recibían favores para luego acusar a otros países en sus deudas. La misma Corte
falló en favor de Citizens United, que hizo posible que los partidos políticos recibieran indefinidamente, de una forma indirecta, con los super PACs, millonarias donaciones. Por lo tanto, hizo imposible que cualquier otra persona pueda ser senador o presidente de Estados Unidos seducir, sin seducir, no es necesario ser millonario, tiene que ser un gran seductor de todas esas mafias y esos lobbies y esas supercorporaciones que son las que tienen el poder. Ahora, ¿cómo revertimos eso? Cambiando la Suprema Corte. Para cambiar la Suprema Corte, que lo vimos claramente con el fallo de inmunidad a Trump el lunes pasado, ayer, 6 de ellos fueron elegidos por presidentes republicanos, 6 de los 9 jueces. Los 6 votaron a favor de la inmunidad para un presidente, es decir, que un presidente puede hacer lo que se le antoja mientras esté en la Casa Blanca. Ahora, Trump es elegido y con este antecedente de decir, bueno, señores, hice casi lo que quería, incluso intentar desconocer las elecciones, etcétera. Y ahora tengo un fuerte antecedente de la Suprema Corte de Justicia que dice que cualquier presidente puede hacer lo que quiera. Bueno, ni siquiera voy a ir preso. Primero voy a tener inmunidad. ¿Y qué significa eso? La puerta abierta para una dictadura mucho más bananera. Es decir, no me van a, voy a ser aún más duro en la aprobación de leyes, en el ejercicio del poder como presidente para evitar que se me juzgue a mí. Ya tengo inmunidad, pero para cualquier otro problema privado que podría no tener inmunidad, necesito hacer cambios estructurales. Eso sería el futuro con Donald Trump. Y el futuro con Biden, obviamente que Biden no va a tener un año más, aunque gane las elecciones de presidente por su condición intelectual de decadencia muy rápida. Pero eso ya lo dijimos el año pasado. La carrera se terminó de una forma meteórica a principios de este año, con 2 candidatos a la presidencia, pero aún así dudábamos que alguno de ellos o los dos llegaran a noviembre. Todavía seguimos dudando, ¿no? Pero si llegan a noviembre, Biden hay que descartarlo para el año 2025. No va a estar en la Casa Blanca y si está será una momia. Estamos en una situación absolutamente precaria, política, y con una cabeza oscura, como de hecho BlackRock, todos llevan ese nombre, Blackwater, ¿recuerdan Mm. el ejército privado en Irak, que también con una corrupción altísima, que fue perdonada por Trump a pesar de sus matanzas, etcétera? Todo black. Es como metafórico, eso es todo muy oscuro. ¿Cómo descabezar eso? Es dificilísimo. Es por su abstracción y por su es como un cáncer enquistado en los otros órganos. Es muy difícil extirparlo. Y yo no puedo elegir porque crecí en una dictadura militar en Uruguay. No puedo decir que eso sea una solución tampoco. Claro. Debería haber una fuerte reacción de la juventud, pero eso llevaría mucho tiempo también, a través del sistema que existe de democracia liberal, para democratizar la economía. Bueno, habría que ser muy optimista para creer en eso, pero bueno, podría ser una posibilidad. Mi querido y admirado Jorge Mahfouz, de verdad siempre es un deleite platicar contigo, escucharte y aprender de ti. Muchas gracias, Jesús, y ha sido el placer mío, como siempre.